Esa es la historia. Ahora, vamos a ver las biomoléculas, ¿verdad? Orgánicas en las células. Es muy importante que sepamos cuáles son las biomoléculas para que podamos continuar con los temas, ¿verdad? Miren, pues la biomolécula es la unión de cuando menos dos átomos, ¿no? Mediante un enlace. También vamos a ver enlaces, pero lo vamos a ver en química, vamos a ver qué es esto de los enlaces. Ahorita quédense con que es una unión. Vamos a ver qué tipo de uniones se dan. Y pues todas estas, toda la materia viva, la materia orgánica, está conformada por estos elementos principales, los llamados bioelementos. Ajá. Son los elementos de la vida, el llamado chon, ¿no? Chon más fósforo. Entonces piensen, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ajá, el chomps, para que no se les olvide, ¿va? Son los bioelementos. Y estos bioelementos forman biomoléculas. Entonces, los elementos son como las piezas y la molécula ya es completa, ¿no? Ya tiene una unión de dos o más elementos. Estos son sumamente importantes y son casi el 99%, ¿no? De las células. Podríamos decir que nosotros mismos, bueno, no podríamos decir, estamos hechos nosotros de estas combinaciones. Estamos hechos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de fósforo y más, ¿no? Pero estos son los elementos básicos. O sea, todo lo que nos rodea, todo lo que está vivo, está hecho de esto. Es como si fueran nuestros ingredientes, ¿no? ¿De qué está hecha la vida, a final de cuentas? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. A final de cuentas, está hecho de eso, de elementos. Y porque somos materia, a final de cuentas, ¿no? Claro, no lo podemos observar a simple vista. Esto es a nivel, a un nivel que no podemos ver, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí viene la parte como complicada de lo que nos tenemos que aprender. Tenemos que entender o comprender o retener cada una de estas biomoléculas. También se le conocen como macromoléculas, son las complejas. Vamos a ver complejas y sencillas. Las complejas son estas, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Ahorita vamos a ver una por una. Los carbohidratos son como lo más común, lo que comemos diariamente. A ver, ¿a quién le gustan los carbohidratos? ¿Quién se considera adicto a los carbohidratos? ¿Quién dice yo? Yair, Yair es adicto a los carbohidratos, también Mirna. Más a la edad en la que están creciendo, se vuelve uno muy adicto, ¿no? Puré de papa, ¿te gusta mucho el puré de papa, Mirna? Exactamente. Yo fíjense que era muy adicta a la tortilla, ya no tanto, pero ay, me encantaba la tortilla, no, pero ya nada, soy como 2 o 3, porque antes me comía 10, 8, ¿no? Ay, confesiones de una maestra adicta a la tortilla. Y pues fíjense que aunque ustedes no lo sepan, la tortilla, tú también, Yair, me pasaba, pero ya no. Pero es que tú estás creciendo, Yair, yo no, yo ya no puedo comer así, tú como sabes, estás creciendo. Pero fíjense que los carbohidratos sí generan una adicción muy similar a la droga, muy, muy similar, aunque, o sea, no se vive de la misma forma porque no va a estar uno ahí pidiendo dinero para comprar un carbohidrato, no lo haces. Pero cuando hay personas que hacen dieta, por ejemplo, y dejan los carbohidratos, y les da un bajón de energía, y les entra el síndrome de abstinencia. Yo tengo una prima que le pasó eso. Comía muchísimo, así muchísimo, dejó de comer y me decía que se sentía triste, que lloraba, que se sentía infeliz. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son el alimento del cerebro, a final de cuentas, la glucosa específicamente. Acabas de bajar, ok, exactamente, y se vuelve uno adicto, ¿verdad? Entonces los carbohidratos también se conocen como azúcares o como glúcidos. En su examen, cuando vean esto así, ya saben qué es, ¿no? Se llama carbohidrato o azúcar o glúcido, son como sinónimos. Y acuérdense que siempre manejamos muchos sinónimos. Son los azúcares. Los lípidos o grasas, ahorita los vamos a ver, las proteínas y los ácidos nucleicos nos van a ayudar a entender el tema de genética. Entonces, vamos a atender las bases. Por eso, esta clase la hago un poquito más lenta y le doy más espacio, porque si entendemos esto, no va a haber problema ni con genética, ni con metabolismo, no vamos a tener problema, ¿va? Van a ver que no. Ahora, vamos ahorita a ver cada una de ellas, que son muy interesantes, la verdad. A mí me gustan mucho estos temas de nutrición, todos estos temas a mí me gustan mucho. Estoy buscando la dieta perfecta, pero no la encuentro. Ok, ahora fíjense.
Los carbohidratos o, a ver, déjenme ver si era esta. No, espérenme, creo que me adelanté. Ah, caray, ¿dónde está mi otra? Espérenme tantito, ¿eh? Creo que aquí me adelanté. Ay, esa es la primera que quería que ustedes vieran. Sí, esa es la primera. Miren, aquí es bien importante que tengan el concepto de lo que es un monómero y un polímero. El monómero es una molécula sencilla y el polímero es una molécula compleja. Ajá. Quiero que ustedes traten de imaginar una pulsera, ¿no? Es que no tengo una, ay, no uso pulsera. Una pulsera con cuentitas. Ajá. Vean si tienen una en su mano, vean la pulsera con cuentas, con bolitas. Nosotros podríamos decir que el polímero es la pulsera, o sea, el carbohidrato. Y las cuentitas son el monómero o el monosacárido. Es la unidad sencilla. Para poder formar, imagínense que ustedes van a hacer una pulsera, ustedes la van a crear. Las cuentitas serían monosacáridos y la pulsera sería el carbohidrato. Para poder formar estas macromoléculas o moléculas complejas, requerimos de sencillas. Ajá. De algo sencillo pasamos a algo complejo. Y examen UNAM nos puede preguntar, ¿cuál es la unidad básica, ¿no? O el monómero de cada una de las macromoléculas que vamos a ver. Nos podría preguntar cuáles, ¿no? Y nos pregunta, ¿cuál es la unidad básica o el monómero de un carbohidrato? Sería un monosacárido. Ajá. Ahorita vamos a ver un poquito más qué es esto. Entonces, fíjense, los carbohidratos también deben de saber de qué están compuestos. La mayor parte de todas las moléculas que vamos a ver están formadas de chomps, ¿no? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, la mayoría. Pero, por ejemplo, específicamente en los carbohidratos, nada más es CHO. Carbono, hidrógeno, oxígeno. El monómero es el monosacárido. Ajá. Un azúcar. Monosacárido significa un azúcar. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esta parte. Fíjense, ahora, están compuestos por esto. ¿Y cuál es la función de los carbohidratos en sí? ¿Para qué sirven? O sea, ok, sí, los tenemos, lo entiendo, pero ¿para qué nos sirven? ¿Qué onda con esos? Pues prácticamente nos proporcionan energía inmediata. No sé si les haya pasado que, por ejemplo, están así, ya pasaron varias horas sin desayunar o sin comer, se sienten mareados. ¿Qué hacen cuando se sientan así? ¿Qué comen? ¿A dónde recurren? Cuando están mareados así como que ya cansados. Azúcar, ¿verdad? Una coca. Ajá, exactamente. No es lo ideal, ¿verdad? Pero lo hacen, sí lo hacemos comúnmente. ¿Por qué? Porque la coca, porque el carbohidrato me va a proporcionar energía inmediata en el momento. Ajá. Esa es la función de los carbohidratos, darnos energía de manera inmediata. Además, fíjense algo muy curioso. Cuando uno estudia, da mucha hambre. ¿Les ha pasado? Que cuando están estudiando te da mucha hambre. No sé si les haya pasado. A mí me pasa cuando estoy así haciendo esto, me da mucha hambre y digo, ay, ¿por qué me da tanta hambre? ¿Por qué quiero comer? Quiero azúcar. Denme azúcar, quiero azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro se alimenta de glucosa, se alimenta de carbohidrato. La glucosa es un tipo de carbohidrato. De eso se alimenta. O sea, el cerebro está, dame azúcar, dame azúcar. Por ejemplo, a ti te pasa, Nicole, que si no puedes estudiar si no estás comiendo, bebiendo algo, porque estás quemando calorías. Aunque no lo crean, en el momento de aprender o de estudiar, estás quemando calorías. Digo, no vamos a bajar 10 kilos, ¿verdad? No me ha funcionado. Pero bueno, fíjense que sí me pasa, ¿eh? Cuando me estoy metida en un curso o algo, bajo de peso sin hacer nada, porque como que mi mente quemo seguramente quemo mucha energía, ¿no? Uso mucha energía. Entonces, normalmente esta energía se encuentra en el cerebro, principalmente en la glucosa, que es la forma más básica, ¿no? De obtener energía de manera inmediata. Puede ser esa función de los carbohidratos, de darnos energía, pero otra función es la estructural, o sea, forman parte de algo. Ajá. En el caso de las plantas y los honguitos de la pared celular, y el exoesqueleto de los insectos. ¿Han comido, por ejemplo, un camarón? En un camarón tiene una capita delgadita, así delgadita. Cuando no los pelas, los comes sin pelar,
Eso se llama el exoesqueleto y lo tienen los camarones, las arañas, varios animalitos lo tienen. Ajá. Y entonces, eso es lo que te estás comiendo. Ahí está, esa es la función estructural de los, está hecho de carbohidrato. A final de cuentas, ese exoesqueleto está hecho de carbohidrato, de azúcares, básicamente. De hecho, lo que podríamos decir. Ahorita vamos a ver un video que les traje de los exoesqueletos, que son muy interesantes. ¿Sí te pasó, Nicole, que bajaste de peso? Ajá, porque estás aprendiendo, porque me imagino que sí no estás, estás comiendo bien y estás usando muchísima energía. Ustedes ahorita están usando mucha energía, ahorita que están poniendo atención o que están estudiando, se usa mucha energía, ¿verdad? Y esa energía me la proporcionan los carbohidratos. Entonces, chicos, son dos funciones, energía inmediata y la función estructural. Vamos a ver cada carbohidrato, los importantes, no vamos a ver muchos, no se preocupen. Seguramente hoy nada más vamos a terminar en carbohidratos, no creo avanzar a otro tema. Honestamente, ajá. Ahorita les voy preguntando, ¿eh? Ahorita vamos recapitulando. Fíjense, por ejemplo, la función estructural. Acuérdense que las plantitas, la célula vegetal, las plantitas, tienen pared celular. Literal, vean, parece una pared. Y esa pared está conformada por carbohidratos, por ejemplo. O luego vean el caso de los animalitos y los hongos. También tienen carbohidratos, pero en este caso el carbohidrato tiene la función estructural que forma una estructura, un sostén, ¿no? Algo así, y no tanto como la energía, pero son dos funciones las más importantes, más importantes. Darnos energía y ser estructurales, ¿verdad? Vamos a ver una por una. Esto ya se las había preguntado. Ah, miren, por ejemplo, vamos a ver primero cómo se dividen los carbohidratos. Es importante que sepan cómo se dividen. Espérenme, vamos poco a poco. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos principalmente y polisacáridos. ¿Ok? Vamos a ver primero el monosacárido. Los monosacáridos tienen es solamente un azúcar. Ajá. Ya cuando es poli, son más de 2 monosacáridos. Hay monosacáridos 1, disacárido 2 y poli más de 2. Esto nos ayuda mucho, estas palabritas de mono. Cuando vean todo lo que diga mono es 1, es el azúcar simple, exactamente. El disacárido son 2 azúcares y el polisacárido es más de 2 azúcares. Estos se van a unir. Ahorita vamos a ver como la molécula para que la vean como dibujadita, para que tengan un poquito más de idea. Fíjense, vamos a empezar primero con los monosacáridos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Poco a poco, vámonos poco a poco. Miren, por ejemplo, es muy interesante, fíjense el tema de la glucosa. Aquí les puse un ejemplo. La glucosa es una de los azúcares simples más importantes, ¿no? Y la fuente de energía para la mayor parte de todos los organismos vivos y nos da un aumento inmediato de energía. Pero me van a decir, bueno, ¿y en dónde se encuentra la glucosa? La glucosa se encuentra en la sangre, ajá, básicamente en el cerebro también, viaja por la sangre. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué pasa con la diabetes? Les voy a contar así rápidamente. Fíjense, cuando tú comes, ¿no? Cualquier cosa, bueno, por lo general un carbohidrato, es como nosotros los humanos podemos tener combustible, podemos tener, imagínense que somos autos, podemos tener energía. Nuestra gasolina son los carbohidratos principalmente, ¿verdad? Entonces, comes tú tu manzana o tus chocorroles o tus papas, lo que tú quieras. Tú te los comes, ¿no? Y entonces, eso hace que la glucosa, obviamente, se libera en el torrente sanguíneo. Hay todo un proceso, ¿no? Desde el intestino, toda esta parte. La glucosa se dispara en la sangre, básicamente. Entonces, el páncreas produce insulina. La insulina es como la llavecita que va a decir cuánta glucosa absorbes o cuánta almacenas o cuánta usas. La insulina es la culpable de que a veces tengamos sobrepeso. Puede ser el sobrepeso un problema hormonal incluso. Y la insulina es la que dice, esta glucosa, esta energía, ¿la almaceno o la uso? Porque muchas veces la energía que no usamos lo que hace es almacenarse y luego se convierte en grasa. La grasa es energía almacenada. Por eso cuando hacemos ejercicio o una actividad podemos bajar de peso. Y eso lo ordena la insulina. Entonces, en una persona diabética, la insulina, los niveles de insulina se disparan.
Entonces, en lugar de usar la energía, la acumula y deja a la persona diabética sin energía. ¿Sí se han dado cuenta que las personas con diabetes muchas veces les dan como crisis y no tienen energía, se les baja la presión? Si se te baja el nivel de azúcar, se baja también tu presión automáticamente. Entonces, por esa razón es la diabetes, porque hay un exceso de glucosa en tu cuerpo, la insulina se confunde porque dices que es muchísima glucosa, ¿qué hago con ella? La mando para allá, la almaceno, me la como, ¿qué hago con ella? Y confundimos a la insulina. Y de ahí viene la diabetes. Por eso es muy recomendable hacer ejercicio. Exactamente, porque y se